Pues es una pregunta que tiene dos características. La primera es que es casi inevitable. Una persona reflexiva se ve muchas veces en la necesidad de dar un sentido a la vida. La segunda es que es una pregunta cuya respuesta es muy difícil. No es fácil encontrarle sentido a la vida. Cabe incluso pensar que no tiene ningún sentido, es lo que han pensado muchos pensadores no precisamente pequeños, de manera que no hay una respuesta absolutamente evidente, ¿no? En general, la mayor parte de las personas, y yo entre ellas, apuestan porque la vida tiene algún sentido, que es fácil de comprender o de atisbar, no por considerar que la vida es simplemente pues como diría el personaje de Shakespeare, ¿no? Es una extraña aventura contada por un idiota, ¿no? Una cosa sin sentido, absurda, pues es un pensamiento que es desconsolador y segundo, tampoco tiene exactamente fundamento, ¿no? Hay muchas cosas en la realidad que indican que tienen un sentido, que pueden ser comprendidas, que muestran una realidad sólida, ¿no? Y por tanto, pues es perfectamente posible la respuesta positiva y encontrarle un sentido a la vida. Normalmente a esa respuesta se le suele dar un carácter religioso y es, sin duda, tiene algo de religioso, pero no religioso en el sentido de una religión determinada, sino religioso en el sentido de comprender que hay algo, digamos, que es más grande que la vida misma, ¿no? Que la vida enseña alguna especie de significado, alguna especie de sentido que tiene, en cierto modo, más importancia que la vida, ¿no? Como sin duda ocurre pues, con las personas que son capaces de dar su vida, que es la única vida que todos tenemos, solo tenemos la nuestra, ¿no? El hablar de la vida en general es hablar por hablar, porque cada uno tiene nada más que la suya, ¿no? Y las personas que son capaces de dar su vida por algo, pues son un testimonio vivo de que su vida tiene sentido para ellos, ¿no? De manera que me parece, primero, como he dicho, casi inevitable preguntarse por el sentido de la vida y darle alguna especie de respuesta. De hecho, le damos una respuesta incluso cuando pensamos que no la tiene. Ese afirmar que la vida no tiene sentido no deja de ser una respuesta acerca del sentido de la vida, una respuesta discutible, amarga, pero una respuesta al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que cada cual tiene que procurar acertar con el sentido de su vida en el contexto de un sentido más amplio que atribuir pues, a la realidad, a la existencia, al conjunto de las cosas, ¿no? E insisto, eso es, genéricamente se suele considerar, y no sin motivos, como una respuesta religiosa. Pero es que, de alguna manera, la religiosidad es una dimensión difícilmente escapable de la vida humana, ¿no? Las personas que no quieren dejarse conquistar o abandonar o entregarse a ese sentido religioso, pues lo tienen más difícil, porque en general más bien tendrán que considerar que la vida no tiene sentido, lo cual no deja de ser una cosa un poco contradictoria y difícil de sostener, ¿no? En fin, en todo caso, la segunda característica de esa pregunta es que, la primera es que es de alguna manera inevitable, la segunda característica es que no existe una respuesta absolutamente evidente, ¿no? La vida tiene sentido significa sobre todo que podemos preguntarnos por el sentido de la vida, no tanto que podamos encontrarlo más allá de cualquier duda, ¿no?